¿Qué es lo que ha pasado este verano con estos chiringuitos de playa que parece ser que se han quedado bastante más vacíos de lo que estaban acostumbrados a estar? Hemos visto imágenes por redes sociales de lugares bastante turísticos dentro de la costa que a horas cercanas al mediodía estaban completamente vacíos o prácticamente vacíos. Esto es algo muy inusual en los meses de verano en los lugares turísticos, sobre todo de costa. ¿Qué es lo que ha pasado este año? Bueno, pues la evolución que ha ido sufriendo el turismo a lo largo de estos años en lugares como España ha tenido una característica bastante clara y ha sido un alza de los precios, constante todos los años. Es algo que se ha ido manteniendo y que sin embargo no ha ido afectando a los niveles de ocupación. Han ido manteniéndose esas ocupaciones tan altas, cada año batiéndose un récord con respecto al año anterior, que a su vez había batido el récord con respecto al año anterior. Sin embargo, la cuestión está en ¿dónde estaba ese turismo realmente? ¿Estaba en estos chiringuitos de playa? ¿Estaba en los hoteles? ¿Estaba en los cruceros? ¿Dónde estaba realmente ese turismo? Bien, el problema que ha habido, y esto al final es un análisis propio, es no entender correctamente cuál es el cliente al que estás dando servicio. ¿Cuál es tu cliente objetivo? Esto que tanto se habla en el mundo de la comercialización de los avatares. Es decir, este es el cliente que esperas tener en tu establecimiento al que tienes que dar servicio o al que quieres dar servicio. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Pues realmente muchos de los locales no han entendido que su cliente no es el mismo que venía a los hoteles. Su cliente es un cliente mucho más local. Y ese cliente más local no tiene en general el mismo poder adquisitivo que esos otros clientes que vienen a los grandes hoteles de estos grandes centros turísticos. Es decir, cada vez más ese turista que viene del país que sea con un poder adquisitivo más elevado que el habitual en el lugar donde está el hotel, centraliza mucho más todas las actividades que realiza a través de ese hotel. El hotel da muchísimos servicios, tiene una restauración de primerísima calidad. Muchas veces los mejores lugares para comer en un lugar turístico están dentro de los propios hoteles. Tienen fantásticos restaurantes, fantásticos puntos de comidas, bebidas, y no necesita el cliente que está en esos hoteles fantásticos salir fuera a tomarse algo si no quiere hacerlo. ¿Qué ha ido ocurriendo entonces? Dentro de esos lugares turísticos no solamente hay turistas que vengan de procedencias lejanas, sino que también hay muchas personas que viven allí o que viven cerca, que tienen a lo mejor incluso una segunda residencia o su primera residencia y van a pasar allí una larga temporada, tal vez todo el verano, tal vez todo el tiempo que puedan aprovechar sus vacaciones. Esas personas son las que gustan de, antes de comer, bajarse el chiringuito de playa o tal vez después, o comer en el propio chiringuito de playa. Lo que ha ido pasando en estos años es que estos chiringuitos de playa no han llegado a comprender esto, sino que han creído que su cliente era el que estaba alojado en los hoteles de 5 estrellas, que luego iba a salir a su chiringuito de playa y podían colocar los costes que tuvieran, los precios que tuvieran de venta al público orientados a ese turista con ese poder adquisitivo tan alto. Esto no ha sido así y se ha demostrado tanto ya un poquito el año pasado como ha ocurrido sobre todo este año. Los clientes que venían a estos grandes hoteles se han quedado en esos grandes hoteles también a tomar su aperitivo, también a comer, también a cenar, y si no, han concertado con los servicios de estos grandes hoteles los mejores lugares para ir a comer, cenar o lo que fuera o las visitas que tuvieran que hacer. Y sin embargo, este cliente habitual, local, con un poder adquisitivo más bajo, ha decidido este año que ya no podía estar constantemente viendo un alza de los precios dentro de estos chiringuitos de playa como si ellos fueran los que tienen el poder adquisitivo tan alto. ¿Esto al final qué ha ido ocurriendo? Pues ha ido, digamos, llegándose a la parte cada vez más alta de los precios posibles hasta que ha llegado un momento en el que esto se ha roto. Se ha roto y ya el querer ir cada vez alzando más el precio, lo que ha sucedido es que ha bajado. Y tanto ha bajado que ha llegado un momento en el que este año se han visto muchas imágenes, pues como ocurría décadas atrás, en las que las personas pues se iban a la playa y en vez de irse al chiringuito a tomarse algo, se llevaban ese refresco, se llevaban ese tentempié, se llevaban ese bocadillo, se llevaban ese famoso tupper dentro de esa famosa nevera tan común en los monólogos habituales de, por lo menos por aquí, por estas tierras,
donde se habla de esas visitas a la playa que se tenían hace décadas tan cargados de pues, elementos para comer, para beber, a lo largo de un rato que fueras a estar allí en la playa. Y que con el paso del tiempo eso se fue sustituyendo por acudir a estos chiringuitos de playa y no andar con tanta carga cuando se va precisamente a pasar un día allí al lado del mar. Sin embargo, el alza de los precios ha provocado que este año ya muchas personas hayan decidido volver a aquello y llevarse a la playa su propia comida, su propia bebida en su propia nevera y consumirlo allí y volverse a su casa. Y no hacer uso de los chiringuitos. Si el cliente local no hace uso del chiringuito porque se lleva la comida de su casa, porque no puede estar constantemente acometiendo esos precios que tiene el chiringuito de playa, y el cliente que sí que tiene la posibilidad de ir a ese chiringuito de playa prefiere quedarse en ese lujoso hotel en el que está, donde tiene unas posibilidades fantásticas, lo que ha ocurrido es que entre medias de todo eso el chiringuito se ha quedado vacío. Y al quedarse vacío hemos visto situaciones en las que en pleno mes de julio, en pleno mes de agosto han tenido que reducir plantillas de camareros que acababan de contratar precisamente para la temporada de verano, y hemos visto incluso situaciones en las que en lugares muy turísticos chiringuitos de playa han tenido que incluso echar el cierre o temporalmente o reducir las jornadas y sobre todo reducir mucho personal. Claro, dentro de todo esto, en la versión de los propietarios del chiringuito de playa, hay múltiples versiones que acometen siempre al ámbito de los costes. Les han subido los costes y por tanto ellos tienen que subir los precios. Llega un momento en el que si esto es así y los costes siguen tan al alza, efectivamente si tú ya no puedes repercutir los precios por los costes que se te van subiendo cada vez más, no puedes repercutir ese precio a tu cliente porque tu cliente no tiene ese poder adquisitivo, entonces llega un momento en el que tu negocio deja de ser rentable y ocurre este auténtico drama que hemos visto en muchos de estos negocios durante este verano, en el que por una parte hay unos récords que van más orientados hacia los hoteles en cuanto a ocupación y gasto por huésped, etc., en esos puntos turísticos tan importantes, y al mismo tiempo, como digo, también se está viendo que estos chiringuitos de playa, o incluso no chiringuitos de playa, sino restaurantes locales, bares locales, han visto muy disminuida su facturación, incluso su actividad y por supuesto sus plantillas de personal a lo largo de este verano, cuando se esperaba que fueran de la mano tanto este crecimiento en los hoteles con el crecimiento de restaurantes y bares. Y lo que se ha ido viendo es que no, que una cosa es el cliente que viene a ese hotel de 5 estrellas fantástico que está en tu localidad y otra cosa es el cliente que va al chiringuito de playa o que va al bar a lo mejor antes de comer o incluso a comer o a cenar o antes de cenar o después de comer o lo que sea a consumir algo. Si se empiezan a poner restricciones como las que hemos visto en los últimos años de consumiciones mínimas, de no permitir en algunos casos que las personas se sentaran a tomarse su café, por ejemplo, o su refresco, sino solamente si iban a consumir más de tanto o de cuánto, realmente lo que se ha ido haciendo es dar la imagen de que, bueno, pues que o se iba al chiringuito o al bar a gastar una cantidad de dinero pues ya bastante grande, o que entonces no querían verte por allí. En este caso, pues al final lo que ha ido ocurriendo es que ha habido una gran cantidad de personas, porque ahí están las cifras, que han decidido que, oye, pues si la dicotomía es esa, pues prefiero llevarme yo mis cosas desde casa, me lo tomo donde sea, o si no, a la hora de comer, se vuelven a su casa, se vuelven a su apartamento, donde quiera que estén, pasan por el supermercado, hacen la compra allí y se olvidan de ir a estos bares o a estos chiringuitos de playa, dejando entonces su nivel de consumición a cero. La incógnita es qué va a pasar para el año que viene, qué es lo que va a pasar para la siguiente temporada. Si los chiringuitos y los bares van a entender cuál es su cliente realmente, que para entender esto muchas veces no queda más remedio que, oye, no ser adivino a lo mejor, sino vivirlo como ha pasado este año. Y entender que, oye, ¿qué ha pasado? Que yo estaba esperando que los clientes de alto poder adquisitivo del hotel bajaran al chiringuito aquí a tomarse unas tapas y resulta que no lo hacen. Entonces, ¿quién venía aquí? Pues venía el que vive en esa localidad o el que iba allí a pasar el fin de semana o incluso todo el verano porque tenga una segunda residencia, un alquiler de larga duración o lo que sea. En ese caso, pues tendrán que volver, tendrán que virar, tendrán que pivotar hacia este cliente que es el suyo para volver a captarlo y volver a tener ese bar lleno, ese chiringuito de playa lleno y volver a tener esa vidilla que tenían hasta ahora y que precisamente tanta vidilla le daban a esos entornos de playa que no solamente viven del turismo lejano, sino también del turismo de cercanía.
Lo hemos hablado muchas veces en el podcast entre lápices y pantallas, pero muchas veces parece que esa parte de la cercanía no se tiene tan en cuenta, y ahí ha venido uno de los grandes problemas de este año, como hemos visto en las estadísticas, y que oye, pues habrá que ver en la siguiente temporada cómo lo plantean, y estaremos lógicamente expectantes a ver cómo lo hacen y a ver cómo evolucionan. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que lo que estoy diciendo tiene sentido o crees que lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con la realidad? Para eso están los comentarios. Te esperamos aquí y vamos a ver qué es lo que opinas. ¡Hablamos!